Hola queridos alumnos, en este vídeo vamos a hablar sobre el cálculo de dominios de funciones. Dada una función f que a cada valor de x le hace corresponder un único valor de y, también llamado f de x, que es la imagen y es la imagen de x mediante la función f. Bueno, pues el dominio de f, es decir, d, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente x. ¿Vale? Si el dominio no viene restringido o bien por el contexto de definición de la función o bien por la voluntad del que la define, pues entonces entendemos que el dominio de la función siempre será el más grande, el conjunto máximo de valores de x, de números reales x, para los que se puede calcular f de x. ¿Vale? Entonces, para cada tipo de funciones vamos a ir buscando ese valor máximo del dominio. Empezamos con las funciones polinómicas. Son funciones de la forma f de x igual, en su forma más general posible, a sub n, un número, por x elevado a n, más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1, más así sucesivamente, a sub 1 por x más a sub 0. ¿Vale? Estas funciones polinómicas son las mejores funciones que existen. Siempre son un número por una potencia de x más otro número por otra potencia de x y así sucesivamente, más un término independiente. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de funciones siempre, su dominio de las funciones polinómicas siempre es R, el conjunto de todos los números reales, puesto que no hay ningún problema para cada valor de x calcular su expresión. Vamos a poner algún ejemplo. La función, vamos a poner el ejemplo a sub 1, f de x igual a un polinomio x al cuadrado menos 2x más 1. Bueno, tenemos el n es 2 y tiene el coeficiente del a sub 2 es el 1 por x cuadrado más menos 2 es el coeficiente de grado 1 por x más 1. Bueno, pues el dominio de esta función es R, porque para cualquier número real no hay ningún problema de elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por menos 2 y sumarle 1. Entonces esta operación la podemos realizar para cualquier número real. Por tanto, el dominio de la función es todo R. Una función polinómica, ya digo, son las mejores funciones que existen. Se puede calcular el dominio, su dominio es todo R, se pueden calcular para todo valor de R. Luego hablaremos que son siempre derivables y su derivada es fácil de calcular, son siempre integrables, su integral es fácil de calcular, etc. Ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando el curso o los cursos. Otro ejemplo, la función f de x igual a menos x al cubo más 3x al cuadrado más 5, por ejemplo. Pues este también es una función polinómica, en este caso de grado 3, el coeficiente a sub 3 será menos 1, más el coeficiente a sub 2 es 3, el de grado 1 no existe, puesto que su coeficiente a sub 1 es 0 y el término independiente a sub 0 es 5. ¿Vale? Bueno, pues esta función, como todas las polinómicas, tiene de dominio todo R, puesto que para cualquier número real no hay ningún problema en calcular menos 1 elevado al cubo más 3 por x al cuadrado más 5. No hay ningún problema con ello. ¿Vale? Gráficamente, ¿qué querría decir esto? Pues esto querría decir esta función, si dibujáramos su gráfica, la gráfica de x al cuadrado menos 2x más 1, es una parábola que hace una cosa de este estilo, bueno, aproximadamente una parábola así, que va en el 1, pasa en el 1, 0, tiene su vértice,
Y entonces lo que dice aquí es que para cada valor de x, existe un único valor de y, que es f de x. Y eso lo puedo hacer para cualquier x. Me da igual que esté en un sitio que esté en otro. Si calculo aquí este x', pues también tenemos aquí. A ver si lo hacemos bien. Aquí sería la parábola. Y aquí el y'. Para cada valor de x, un único valor de y. Y eso se puede calcular para todos los x de R. Para todos los números reales. Bueno, el F2 es más compleja de dibujar, pero bueno, básicamente sería lo mismo. Entonces, las funciones polinómicas, vuelvo a repetir, son las mejores funciones que existen y siempre tienen de dominio todo R, salvo que venga restringido por algún motivo. Seguimos con el apartado B, las funciones racionales. Las funciones racionales, a ver si lo pintamos, son las funciones de la forma f de x igual a p de x partido de q de x. Un polinomio partido de otro, donde p de x y q de x son dos polinomios en la indeterminada x. Polinomios en la indeterminada x. ¿Vale? Bueno, ¿aquí qué problema podemos tener? Pues podemos tener el problema de que tengamos que dividir entre 0. Y sabemos que no se puede dividir entre 0. Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? Pues serán todos los números reales, a excepción, le quitamos a aquellos números reales tales que el denominador es igual a 0. No podemos permitir que el denominador sea 0, porque eso nos llevaría a dividir entre 0, y esa es una operación que sabemos que no existe, que no se puede realizar. ¿Vale? Entonces el dominio será siempre todos los números reales, a excepción de los que hacen que el denominador sea 0. Vamos a poner algunos ejemplos. El ejemplo b1 igual a, por ejemplo, esta función, f de x igual a x partido de x al cuadrado menos 1. Eso es una función racional, el numerador es un polinomio, x, el denominador es otro polinomio, x al cuadrado menos 1. Entonces, el dominio de esta función, según hemos visto, son todos los números reales, a excepción de aquellos números reales en los que el denominador, en nuestro caso x al cuadrado menos 1, es igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda una ecuación que x al cuadrado menos 1 igual a 0 es una ecuación que hay que resolver. Y las soluciones de esa ecuación serán los números que hay que quitarle a los números reales para que obtengamos el dominio. Entonces resolvemos la ecuación. X al cuadrado menos 1 igual a 0, una ecuación de segundo grado. Sabemos que sus dos soluciones fácilmente son x igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función son todos los números reales, a excepción de dos números, el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque en esos valores, en la función, si intento calcular f de 1, dará f de 1 igual a 1 partido de 1 al cuadrado menos 1, es decir, 1 partido de 0, y eso no se puede calcular. Por eso hay que quitarlo del dominio. Y lo mismo pasa con el menos 1. ¿Vale? ¿Eso qué querría decir? Pues eso querría decir que si pintamos esta función, si pintáramos esta función, ahora después la veremos dibujada, si pintamos esta función, y aquí está el valor x igual a menos 1 y el valor x igual a 1, este es el eje x, y por aquí, perdón, y por aquí
el eje Y, lo que tendremos es que esta función existe para todos los valores de x, excepto para el 1, que aquí no habría función, y para el menos 1, que tampoco habría función. Para todo el resto de valores de x sí que tendríamos función. ¿Vale? Lo podemos ver si miramos aquí. Tenemos esa función, x partido por x al cuadrado menos 1, es esa función, ¿vale? Y tenemos el x igual a menos 1 y el x igual a 1, ¿vale? Para cada valor de x obtenemos un único valor de y, para cada valor de x un único valor de y, aquí por el otro lado también, para cada valor de x un único valor de y, para cada valor de x un único valor de y, exceptuando en el menos 1 y en el 1 que la función no alcanza ningún valor, no alcanza ningún valor. Luego hablaremos de que estas dos rectas verticales, x igual a 1 y x igual a menos 1, son asíntotas verticales de esa función. Hablaremos posteriormente. ¿Vale? Bueno, pues volvemos. Igualmente podemos poner otro ejemplo. Bueno, vamos a cambiar el color. B sub 2, ahora cogemos la función racional, también x al cuadrado más 2 partido de x al cubo menos 3, menos x al cuadrado menos 2x. También es una función racional, un polinomio de grado 2 en el numerador, un polinomio de grado 3 en el denominador, y sabemos, según hemos visto anteriormente, que el dominio de esta función son todos los números reales, a excepción de aquellos números reales tales que el denominador x al cubo menos x al cuadrado menos 2x es 0. Entonces volvemos a tener que resolver una ecuación, en este caso de tercer grado. X al cubo menos x al cuadrado menos 2x igual a 0. Vemos que para resolver esta ecuación cúbica, lo primero que debemos de observar es que no tiene término independiente, por lo tanto se puede sacar factor común, una x, y si sacamos factor común una x, queda x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y para que al multiplicar dos números nos dé 0, tenemos que o bien la x es 0, sería una primera solución, una primera valor de x que nos hace el denominador 0, pero también podría ocurrir que x al cuadrado menos x menos 2 sea 0. Y esto es una ecuación de segundo grado que si la resolvéis obtenéis los valores x igual a 2 y x igual a menos 1. Entonces tenemos tres soluciones, tres posibles soluciones, x igual a 2 y x igual a menos 1 junto con la x igual a 0. Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los números reales, excepto los números que hacen 0 el denominador, que acabamos de ver que son el menos 1, el 0 y el 2. ¿Vale? Gráficamente, ¿qué querría decir eso? Pues que esta función, si la pintamos, esta función, tenemos aquí el 1, el 2 y el menos 1. Pues habría función para todo valor de x, exceptuando en el menos 1, en el 0 y en el 2. La gráfica de esta función estaría para todo valor de x, exceptuando en el menos 1, en el 0 y en el 2. Lo podemos ver mejor si nos venimos a el GeoGebra, borramos las
las que teníamos antes. La función que queremos es esta. Esta es la función que está en rojo, la función x al cuadrado más 2 partido de x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. Y fijaros, para cualquier valor de x tenemos un valor de y, para este valor de x un valor de y, para este valor de x un valor de y, un único valor de y, ¿vale? Excepto para el x igual a menos 1, que ahí la función no coge ningún valor, para x igual a 0, tampoco coge ningún valor, y para x igual a 2, que tampoco coge ningún valor. Tenéis la función, exceptuando el menos 1, el 0 y el 2, en los que la función no coge ningún valor. Esas tres rectas verticales, x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 2, luego diremos, vuelvo a decir que son asíntotas verticales de la función. Bueno, pues continuamos con el siguiente tipo de funciones, que van a ser las funciones radicales de índice par. Apartado C, funciones radicales de índice par. De índice par. Es decir, raíces cuadradas, raíces cuartas, etc. Son funciones de este estilo. Raíces de índice par, 2n de otra función, g de x. ¿Vale? Ya digo, raíces cuadradas, raíces cuartas, etc. Esto, para calcular una raíz cuadrada, una raíz cuarta, ¿qué tiene que ocurrir? Que lo que hay dentro de la función, es decir, el radicando, tiene que ser mayor o igual que 0, porque si es negativo sabemos que no existen raíces cuartas ni raíces cuadradas de números negativos. Por lo tanto, ¿cuál será el dominio de una función radical de índice par? Será el conjunto de todos los números reales, tales que el radicando, en este caso la función g de x, es mayor o igual que 0. Porque cuando g de x sea mayor o igual que 0, siempre podré calcular su raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc. Vamos a poner algún ejemplo. El ejemplo c sub 1, por ejemplo, la función f de x igual a la raíz cuarta de 4 menos 2x. En este caso, g de x, nuestra g de x es 4 menos 2x y el 2n es un 2, es decir, ese índice par. Acabamos de ver que el dominio de esta función serán todos los números reales en los que yo pueda calcular la raíz cuadrada. Y para que pueda calcular la raíz cuadrada, 4 menos 2x tiene que ser mayor o igual que 0. Aparece aquí que tengo que resolver una inecuación. En este caso, de primer grado, muy sencilla. Entonces, 4 menos 2x tiene que ser mayor o igual que 0, de donde 4 tiene que ser mayor o igual que 2x, de donde 2 es mayor o igual que x. Es decir, estamos hablando, si aquí está el 0 y aquí está el 2, estamos hablando de los números que son más pequeños o iguales que 2. Los números que son más pequeños o iguales que 2 son los que están a su izquierda. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 2. Y el 2 también cumple la inecuación, por lo tanto es cerrado. Lo que tenemos aquí es que el dominio de esta función será todos los números reales que 4 menos 2x es mayor o igual que 0, es decir, desde menos infinito hasta el 2, incluyendo el 2. ¿Eso qué quiere decir gráficamente? Pues gráficamente va a querer decir que cuando nosotros tengamos que dibujar esta función,
tenemos el 1, el 2. Pues esta función podremos calcularla para los números comprendidos, para los valores de x comprendidos entre menos infinito y 2. A partir de 2, por aquí no va a haber ningún tipo de función. ¿Vale? Exactamente en el 2, pues valdrá 4, la función será la raíz cuadrada de 4 menos 2 por 2, de 4 menos 4, que es 0. Exactamente en el 0, la función valdrá, en el 2, la función valdrá 0. Vamos a ver gráficamente cómo es esto si nos vamos al GeoGebra. Quitamos las funciones anteriores y marcamos la que queremos ver, que es la raíz cuadrada de 4 menos 2x. Fijaros que tenemos el punto 2, 0. Aquí, en el 2 la función valía 0. Y solo hay función desde menos infinito hasta el 2. A partir del 2 en adelante no hay función. Lo podemos ver de la siguiente manera. Esta es la recta x igual a 2 y todos estos valores aquí, la función no existe. La función existe desde el 2 en adelante. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Vamos a poner otro ejemplo más, el ejemplo C2, en el que tenemos una función radical de índice par, en este caso una raíz cuarta de x menos 1 partido de x más 2. Igual que antes hemos visto, el dominio de esta función es una función radical de índice par, será todos los números reales, tales que lo que hay dentro de la raíz, es decir, el radicando, en nuestro caso x menos 1 partido de x más 2, es mayor o igual que 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resolver esta inecuación. Para resolver esa inecuación, que es una inecuación racional, que ya la tenemos mayor o igual que 0, lo que hay que hacer es calcular las raíces del numerador. X menos 1 igual a 0, es decir, ¿dónde denomina el numerador x menos 1 se hace igual a 0? Pues evidentemente en x igual a 1. Y lo mismo hacemos con el denominador. ¿Dónde x más 2 se hace 0? Pues evidentemente en x igual a menos 2. Entonces, dibujamos, para resolver la inecuación, dibujamos la recta real y sobre la recta real situamos los dos valores en los que en nuestro caso, los dos valores en los que se anula el numerador y el denominador. El numerador se anula en el 1 y se anula en el menos 2. Al situar esos dos valores sobre la recta real, me aparecen me divide la recta real en 3 partes. Desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Y vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de ellas. Pues, por ejemplo, cogemos entre menos infinito y menos 2, cogemos un valor cualquiera, por ejemplo el menos 3. Y hacemos a ver qué es lo que pasa en el menos 3. Menos 3 menos 1 son menos 4, el signo es negativo. Y menos 3 más 2 es menos 1, el signo es negativo. Si divido dos números negativos, me va a dar positivo. Y si da positivo el cociente, pues eso es porque es mayor o igual que 0. Es decir, que aquí tendremos solución. Es decir, va a entrar en el dominio. Lo mismo hacemos entre menos 2 y 2, entre menos 2 y 1. Podemos coger cualquier valor, pues por ejemplo el 0. Sustituimos la x por 0. 0 menos 1 es menos 1, negativo. Partido de 0 más 2 es 2, positivo. Negativo entre positivo, evidentemente da negativo. Y si el cociente es negativo, no puede ser mayor o igual que 0. Aquí no habrá solución. Y entre 1
y más infinito, pues cogemos, por ejemplo, el 2 o el 3, cualquier valor. Y hacemos exactamente igual. 2 menos 1 es 1, es positivo. Partido de 2 más 2 es 4, también es positivo. Si divido dos números positivos, va a dar positivo. Y si el cociente es positivo, es porque es mayor o igual que 0. Es decir, que aquí también habrá solución. Para el valor x igual a 1, nos quedaría, para el valor x exactamente x igual a 1, nos quedaría 1 menos 1, 0, partido de 3. 0 partido de 3 es 0, que es mayor o igual que 0. Luego entra en la solución. Sin embargo, para el x igual a menos 2, menos 2 menos 1 es menos 3, partido de menos 2 más 2, 0, menos 3 partido de 0 no se puede calcular, luego el x igual a menos 2 no entra en la solución. Luego, en nuestro caso, el dominio de esta función, de la raíz cuarta de x menos 1 partido de... ¿Vale? Vamos a verlo con la raíz cuarta, está elevado y esta es la gráfica de la función. Para cada valor de x existe un único valor de y, para cada valor de x un único valor de y, para cada valor de x un único valor de y. ¿Y dónde no existe la función? Pues entre menos 2 y 1. Exactamente en el 1 sí que existe la función, que vale 1, 0. Aquí sí que existe la función. Entonces, para cada valor de x, un único valor de y, pero entre menos 2 y 1, ahí no existe función. Y por eso la marcamos así. ¿Vale? Bueno, pues seguimos con el siguiente tipo de funciones que vamos a ver, que es el apartado de las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas, que son de la forma f de x igual al logaritmo en base a de una función de x, donde sabemos que la a tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1, por definición de logaritmo. Bueno, para poder calcular los logaritmos, el argumento del logaritmo, en nuestro caso la g de x, tiene que ser estrictamente positiva. Luego, ¿cuál será el dominio de las funciones logarítmicas? Pues el dominio de las funciones logarítmicas serán todos los números reales, tales que el argumento del logaritmo, en nuestro caso g de x, es estrictamente mayor que 0. Entonces volvemos a tener que resolver aquí una inecuación. Antes en las radicales era mayor o igual que 0, en las logarítmicas es estrictamente mayor que 0. Vamos a poner ejemplos, un par de ejemplos también, como en todas las demás. Tenéis el de 1, la función f de x igual al logaritmo decimal de 6x más 3. Sabéis que cuando no ponemos el valor de a es que hay un 10, es el logaritmo decimal. Bueno, pues según acabamos de ver, para calcular esta función, el dominio de esta función, necesitamos que todos los valores de x, tales que el argumento del logaritmo, en nuestro caso 6x más 3, sea estrictamente mayor que 0. Tenemos que resolver esta inecuación de primer grado muy sencilla. Bueno, pues la resolvemos rápidamente. 6x más 3 tiene que ser mayor que 0, de donde 6x tiene que ser mayor que menos 3, de donde la x tiene que ser mayor que menos 3 sextos, es decir, la x mayor que menos 1 medio. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la solución, si aquí tenemos el... Vaya. Si aquí tenemos el 0, aquí tenemos el menos 1, el menos 1 medio está justo aquí en la mitad, y buscamos los números que son más grandes que menos 1 medio. Los más grandes que menos 1 medio están a su derecha, luego son para acá todos,
y el menos 1/2 hay que excluirlo, puesto que menos 1/2 no es mayor que menos 1/2. Entonces tenemos que el dominio de la función logaritmo decimal de 6x más 3 es igual al intervalo abierto de extremo menos 1/2 hasta más infinito. Más que intervalo, una semirrecta. Eso gráficamente, ¿qué querría decir? Pues querría decir que si queremos pintar la gráfica de esta función, aquí tenemos el menos 1, aquí tenemos el menos 1/2. La gráfica de la función aparecerá desde el menos 1/2 hacia la derecha para todos los valores. Sin embargo, hacia la izquierda, por aquí, no va a haber ningún tipo de función. La gráfica de la función aparecerá de aquí en adelante. Vamos a verlo con el GeoGebra. Borramos la anterior y cogemos la gráfica del logaritmo en base 10 de 6x más 3. Esta es la gráfica. Para cada valor de x, donde está definida la función, existe un único valor de y. Para cada valor de x, un único valor de y. Y donde no existe función, pues no existe función para los valores de x que son menores que menos 1/2. Menores o iguales, porque en el menos 1/2 tampoco existe función. Se va a acercar tanto como queramos sin llegar a tocarla. Será otra, la recta x igual a menos 1/2 volverá a ser una asíntota vertical de esta función. Aquí tenéis la función del logaritmo en base 10 de 3x más 6. O no, 6x más 3, perdón. Volvemos. Y vamos a hacer, como en todas, otro ejemplo de sus dos. La función f de x igual, ahora el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 2x menos 3. Según hemos visto, para poder calcular el logaritmo neperiano, logaritmo en base del número e, lo que tiene que ocurrir es que el argumento del logaritmo x al cuadrado menos 2x más 3 sea estrictamente mayor que 0. Luego, en este caso, el dominio de la función será todos los números reales tales que x al cuadrado menos 2x menos 3 es estrictamente mayor que 0. Tenemos que volver a resolver una inecuación, en este caso de segundo grado. Para resolver la inecuación de segundo grado, x al cuadrado menos 2x menos 3 mayor que 0, lo que hacemos es calcular las raíces del polinomio x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Calculáis sus raíces, que bueno, fácilmente se pueden ver que las raíces son x igual a 3 y x igual a menos 1. Por lo tanto, este polinomio se puede escribir como x menos 3 por x más 1 mayor que 0. Entonces, para ver dónde x menos 3 por x más 1, donde x cuadrado menos 2x menos 3 es mayor que 0, dibujamos la recta real. Dibujamos la recta real. Vaya. Sobre ella situamos los valores de las raíces. Aquí está el 0, el 1, el 2 y el 3. Aquí está el 3 y aquí está el menos 1. Esos dos valores me dividen la recta en tres partes, desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. Y vamos a ver lo que pasa en cada una de esas partes. Pues por ejemplo, entre menos infinito y menos 1 cogemos un valor, el menos 2, y buscamos que este producto, x menos 3 por x más 1, sea mayor que 0, es decir, sea positivo. Entonces vamos a ver cuándo es positivo. Sustituimos la x por menos 2 menos 3 es negativo, es menos 5, negativo, menos 2 más 1 es menos 1, también es negativo, y negativo por negativo da
positivo, es decir, el producto es positivo, por tanto será mayor que 0, aquí tendremos solución. Ahora, entre menos 1 y 3, por ejemplo, está el 0, hacemos lo mismo, sustituimos la x por 0, 0 menos 3 es menos 3, negativo, por 0 más 1, 1, que es positivo, negativo por positivo, eso da negativo. Y si el producto es negativo, no puede ser mayor que 0, luego aquí no habrá solución, no pertenecerá al dominio. Y del 3 hasta más infinito, pues cogemos un valor cualquiera, pues por ejemplo el 4, sustituimos 4 menos 3, 1, positivo, por 4 más 1, 5, también positivo, si multiplico dos positivos, dará positivo, es decir, el producto es positivo, aquí también tendremos solución. Pero, ¿qué pasa exactamente en el menos 1 y en el 3? Tanto en el menos 1 como en el menos 3, por ejemplo, en el menos 1 tendremos menos 1 más 1, 0, por lo que sea 0. ¿0 mayor que 0? No, pues no entrará. Y lo mismo pasa exactamente en el 3. 3 menos 3 es 0, por lo que sea 0, mayor que 0, no, por tanto va fuera. Entonces el dominio de esta función del logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 2x menos 3 son todos los valores que cumplen la inecuación x al cuadrado menos 2x menos 3 mayor que 0. Es decir, acabamos de calcular que son desde menos infinito hasta menos 1 abierto, unión desde 3 abierto hasta más infinito, que se puede escribir también como el conjunto de todos los números reales a excepción de los que no lo cumplen. Y los que no lo cumplen son el intervalo desde menos 1 hasta 3 y como los quiero quitar para que no entren cerrados. ¿Vale? Esto gráficamente, ¿qué querría decir? Pues querría decir que si intentamos pintar la gráfica de esta función, aquí tenemos el 1, el 2 y el 3, aquí tenemos el menos 1, pues la gráfica de la función aparecerá en todos los números reales, vaya, en todos los números reales, desde menos infinito hasta menos 1 y desde 3 abierto hasta más infinito. Es decir, en todo este trozo no habrá gráfica de la función, porque no pertenece al dominio. Esos valores no se le puede dar a x. Lo vamos a comprobar de nuevo utilizando GeoGebra. Estos son los que teníamos anteriormente. Decimos que no se vean y escribimos el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 2x menos 3. Fijaros, esta es la gráfica del logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 2x menos 3. Para cada valor de x, un único valor de y, por eso es una función. Para cada valor de x, un único valor de y. ¿Y dónde no hay función? Pues precisamente en este tramo que pintamos ahora, desde menos 1 hasta 3, para cada valor de x no hay ningún valor de la y, porque la función no puede coger esos valores, porque tendría que calcular el logaritmo de un número, logaritmo neperiano de un número negativo, y eso es imposible. ¿Vale? Bueno, pues con esto damos por finalizado el apartado, el vídeo este de cálculo de dominio de algunos tipos de funciones. Se podría ampliar, se podrían añadir algunos tipos de funciones más, pero bueno, yo creo que con esto es más que suficiente. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.